En este vídeo vamos a ver algunas cuestiones rápidamente que han cambiado en la última versión de HASP de julio de 2025 en el HASP 095 en cuanto al análisis factorial confirmatorio, porque hay algunos elementos en la interfaz que han cambiado y algunas opciones nuevas que se han incorporado que son interesantes para complementar los análisis realizados en un análisis confirmatorio. Para ello, pues tenemos aquí los mismos datos con los que hemos trabajado en el anterior vídeo. Tenemos la escala de competencias informacionales con 4 dimensiones y recordad, teníamos la dimensión búsqueda de la información compuesta por 5 ítems del 1 al 5, habíamos eliminado el número 6, la escala de evaluación compuesta por los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por estos 5 ítems, la escala de procesamiento por los ítems 13, 14 y 15 y la de comunicación por los ítems 16, 17 y 18. Habíamos eliminado el ítem 19. Fijaos que la botonera es muy similar, pero que sí que tiene alguna diferencia importante. Vamos a ponerlo más grande. Sigue estando la opción de poner, de definir el modelo como un factor de segundo orden. Nosotros lo dejamos como un factor de primer orden en el que las dimensiones están correlacionadas entre sí. No existe un factor de segundo orden derivado de los 4 factores, en este caso del modelo. En las opciones del modelo no tenemos que cambiar nada, igual que hacíamos anteriormente. Tampoco en los análisis multigrupo, pero sí vais a ver que en la salida adicional de resultados, si lo abrimos, se han añadido algunas cosas más. Sobre todo me interesa, ¿no? Ya hemos hablado de que es importante echar un vistazo a las medidas de ajuste adicional y al R cuadrado, ¿verdad? Porque nos dan información sobre el CFI, indicadores importantes, ¿no? El CFI, el NFI, el IFI o bueno, pues algunos otros indicadores como el RMSA, por ejemplo, ¿no? Que en este caso pues está en valores cerca de ser aceptables. Y el R cuadrado nos indica qué porcentaje de la varianza de cada uno de estos ítems se está aportando a la dimensión a la que pertenecen. Y para calcular la varianza explicada por cada uno de los factores, lo que hacíamos era calcular, por ejemplo, para el primer factor, que está compuesto por los 5 primeros ítems, pues el promedio de estos 5 valores, ¿no? Pues para no tener que hacer ese cálculo, se ha añadido en HASP este botoncito que dice Average Variance Extracted, que en la literatura se suele poner como AVE, que si lo seleccionamos, vamos a ver que nos va a aparecer, vamos a ver dónde nos aparece, yo creo que es abajo, por aquí. Nos aparece el porcentaje de varianza extraído en cada uno de los factores. El primer factor extrae un 45,8% de la varianza total de los 5 ítems a partir de los que se forma, el factor 2 un 36% más o menos, el factor 3 un 60% y el factor 4 un 47%, 46,7%, por lo que podríamos decir que el factor 2 no extrae una varianza suficiente, está por debajo del 40%, ¿verdad? Mientras que el factor 3 es muy bueno y el factor 1 y 4 podríamos decir que aceptables. Y otro botón interesante que ha aparecido es el de Reliability, el de fiabilidad, análisis de fiabilidad, que si lo seleccionamos vamos a ver que aparecerá otra tabla abajo del todo que nos va a decir cuál es la fiabilidad de cada una de las dimensiones o cada uno de los factores extraídos y también la del modelo completo. Estos valores de la segunda columna se corresponderían con el alfa de Cronbach y estos valores con el omega de McDonald. Normalmente en la literatura clásica se suele informar el alfa de Cronbach, ¿verdad? Y se suele indicar que si tenemos un valor superior a 0,7 entendemos que la fiabilidad es adecuada. Aunque cuando tenemos variables con puntuaciones de escala tipo Likert, bueno, en este caso tenemos puntuaciones que van de 0 a 10 puntos, ¿no? Pero si tuviéramos una escala tipo Likert que fuera de 1 a 5, por ejemplo, lo más adecuado sería informar el omega de McDonald, que está un poquito menos sesgado que el alfa. Pero bueno, cualquiera de los dos indicadores sería adecuado. Informaríamos la fiabilidad de cada factor y del modelo completo, y si el valor está por encima de 0,7 diríamos que la fiabilidad es adecuada. Y por último, bueno, en gráficos seguimos teniendo el gráfico del modelo que puede mostrar los parámetros, ¿no? Igual que teníamos anteriormente, pero lo que es más interesante, en avanzado sí que ha habido algún cambio importante y fijaos que sí que es bastante interesante el cambio que ha habido. En cuanto a la tipificación tenemos seleccionado todo, igual que antes, para que en esta tabla
de las cargas de los factores, esta estimación, nos aparezca directamente la estimación estandarizada, pero luego fijaos que ha cambiado por aquí algunas cosas. Por ejemplo, bueno, antes no había un desplegable, ¿verdad? Pero las cuestiones interesantes. El estimador que nosotros seleccionábamos máxima verosimilitud, por defecto va a ser el de máxima verosimilitud, pero si no queremos tener problemas, pues vamos a seleccionar IMV para no tener dudas. Y por otro lado, aunque nos lo dice aquí, si damos a la información, por aquí nos da explicación de cada uno de los estimadores y demás. ¿Vale? Dice, si pones los estandarizados, pues se hará según el tipo de ítems que se utilicen, ¿no? Como aquí tenemos ítems de escala, utiliza máxima verosimilitud. Y luego los errores estándar, recordemos que es preferible poner robusto. Esto no ha cambiado mucho, nada más que ha puesto un desplegable, pero luego sí que aparecen otras dos cosas, que dice, oye, en caso de que tengas valores perdidos en tus datos, ¿quieres que hagamos imputación de datos? Es decir, que se sustituyan los datos perdidos por otras puntuaciones, o que se eliminen los elementos, los sujetos que no tienen valores perdidos. Entonces, en este caso sí que es importante, ¿verdad?, seleccionar si queremos que se haga una sustitución de los valores perdidos por el método que sea, por ejemplo FIML, o que se haga listwise deletion o pairwise deletion, que es eliminar a sujetos, ¿no? Entonces, en el vídeo anterior, que lo hacía con otra versión de Hasp, directamente hacía listwise deletion, que si había algún elemento, algún valor perdido en alguno de los ítems, directamente eliminaba ese sujeto, y ahora por defecto lo que tiene es una imputación, una sustitución de valores perdidos por esta técnica. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo os recomiendo que lo dejéis por defecto. Y luego, lo que es más importante, se ha añadido esta opción que permite guardar las puntuaciones de los sujetos en cada una de las dimensiones que se hayan extraído, para poder trabajar luego con esas dimensiones. Fijaos, ahora mismo en mi base de datos yo lo que tengo son las 18 ítems, las 18 variables, ¿verdad?, correspondientes a cada uno de los 18 ítems, bueno, y alguna variable más aquí inicial. Pero si yo selecciono añadir los factor scores, vamos a darle, aquí está guardándolos, tardará un ratito, en este caso tenemos unos 200 sujetos, por lo que, y tiene que guardar puntuaciones de 4 dimensiones, por lo que tardará, pues no sé, medio minuto, un minuto. Ya parece que lo ha guardado. Pues ahora, una vez que ha terminado, otra vez lo está haciendo, ahí, una vez que ha terminado ya la ruletita, si nos vamos aquí a las puntuaciones, fijaos, se han guardado en la base de datos las puntuaciones de los 4 factores que nosotros hemos extraído. Y una vez que ya lo hemos hecho, podemos cambiar el nombre de la variable, búsqueda en el primer factor, evaluación en el segundo factor, evaluación en el tercer factor, procesamiento, y en el cuarto factor, comunicación. De manera que ya tenemos guardadas estas 4 puntuaciones, independientemente de que cerremos este elemento de análisis, ya se me han quedado guardadas, y estas puntuaciones factoriales las vamos a poder utilizar para hacer análisis, por ejemplo, pues comparar si las puntuaciones factoriales son diferentes por área de conocimiento, o si tenemos el género, si tenemos la variable que tengamos, a partir de una prueba de T o una ANOVA, ¿no?, o cualquier técnica estadística secundaria que queramos utilizar. Estas puntuaciones factoriales las calcula a partir de una técnica que se llama método por regresión, con media cero y una desviación típica extraída a partir de las desviaciones típicas que tienen los ítems a partir de los que se han calculado. Vamos a verlo y con esto terminamos. Fijaos que si añadimos las dimensiones aquí, les pedimos los estadísticos descriptivos, fijaos que la media, en caso de la búsqueda, por ejemplo, es igual de menos 1,658 por 10 elevado a la menos 16, es decir, el valor es prácticamente cero, igual que en estas otras variables, no es exactamente de cero por cuestiones de computación, pero bueno, la media podemos indicar que es cero, y la desviación típica está calculada a partir de la dispersión que tienen los ítems desde los que se han calculado. Bien, pues hasta aquí este vídeo de fe de ratas, para que sepáis qué nuevas cuestiones se han añadido en este módulo de análisis factorial confirmatorio tan interesante de Hasp.